Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el nuevo altavoz de la marca JBL, el Go 4. En el interior de la caja únicamente manuales, su cable tipo C para recargar la batería interna y no hay nada más. Podemos mirar que por un costado trae el botón de Power, el de Bluetooth, el botón de AuroCAD, el cual sirve ahora para conectarse con todos los modelos compatibles. Y por la parte de enfrente tiene estas tres teclas que ya todos conocemos. Por enfrente podemos observar que ahora trae ese contorno rojo, lo cual lo hace que resalte un poco más. Por la parte de abajo ahora tiene esta parte antiderrapante, lo cual ya no tendrá el problema como la versión anterior, que se arrancan estas piezas antiderrapantes como estuvo pasando con la mayoría de los altavoces de la versión pasada. Por un costado también podemos checar que trae la entrada tipo C para recargar la batería interna y el nombre de Go 4. Por enfrente ahora esta correa ha cambiado, ahora se mantiene de esta forma, tiene el logotipo de la marca JBL y se mira un poco más moderno. Por la parte de atrás también podemos mirar que tiene estas gomas antiderrapantes, de las cuales no tendrás que preocuparte porque se desprendan. En el interior este altavoz tiene un driver de rango completo de 1.75 pulgadas con 4.2 Watt RMS de potencia, manejando un rango de frecuencia de 90 Hz a 20 kHz con una señal de ruido de 85 decibeles. La batería interna es de 3.8 voltios a 850 mAh, de lo cual necesita de 3 horas para recargar la batería interna con un cargador de 5 voltios 1 amperes. Este altavoz ahora puede manejar hasta 7 horas de música continua dependiendo del contenido, y activando una función que ahorita les mostraré te da hasta 2 horas más. Tiene una versión Bluetooth de 5.3 y tiene un peso solo de 192 gramos o 42 libras. Ahora aquí podemos checar que ya estos altavoces pequeños también tienen la aplicación de JBL Connect, traen una ecualización preestablecida, la función de custom, puedes modificar el ecualizador a tu gusto, que ahora ya es bastante bueno, ahora cuenta con 5 bandas gráficas. Si activamos la función de Playstand Box te da 2 horas más, pudiendo llegar hasta 9 horas de música continua. Puedes conectar dos en modo estéreo del mismo modelo. Ahora que JBL ha desbloqueado todas las funciones para todos sus altavoces, si quieres tener varios altavoces en modo fiesta que sean compatibles con AuroCAD, únicamente entras a este apartado y aquí te irán apareciendo. Los seleccionas, pasan a este círculo y posteriormente todos reproducirán la misma música. Vámonos a una pequeña prueba de sonido y al final las conclusiones. There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far.
amigos, como habrán escuchado, el sonido del JBL Go 4 es un sonido bastante bueno, muy claro. La verdad no sé qué tiene, pero el modelo Go me gusta incluso más que el sonido del Clip. Eso sí, el Clip es mucho más potente y tiene más batería. Pero como pueden observar, los cambios principales son de que ahora ya tiene una aplicación, puedes darte cuenta si el producto es 100% original, activar mayor batería, ahora tener dos en modo estéreo y conectar varios para que tengas un sonido de fiesta más grande.